Él lanzó el pago sobre la mesa como quien descarta un hueso sin carne. ¿Quieres recibir? Entonces quédate con el lecho seco del río. Es todo lo que tengo para darte. En aquel instante, el mundo pareció detenerse. Los otros trabajadores se rieron. Algunos bajaron la cabeza. Elías no se rió, tampoco discutió. Solo miró al hombre frente a él, luego al papel arrugado que describía la posesión de un terreno inútil, un lecho de río seco olvidado en medio de la nada, donde ni siquiera crecía hierba. Necesitaba ese dinero. Su esposa estaba enferma. Su hijo tenía los zapatos rotos. Las deudas golpeaban la puerta como martillos impacientes. Y aún así, allí estaba él, siendo pagado con polvo. Pero lo que nadie sabía, ni el jefe, ni los compañeros, ni el propio Elías, era que Dios estaba observando aquella escena. Y Dios no desperdicia injusticias. Elías había trabajado en la cantera durante 12 años. 12 años cargando piedras, cortándose las manos, soportando el sol y el polvo. Nunca faltó, nunca se quejó. Cuando otros robaban herramientas, él denunciaba. Cuando otros mentían sobre horas extra, él decía la verdad. Por eso lo llamaban tonto. La honestidad no llena el plato, decían. Ese mes, sin embargo, algo cambió. La cantera fue vendida. Nuevo dueño, nueva administración, nuevo jefe. Hombre elegante, reloj caro, mirada fría. Prometió crecimiento, prometió bonos, prometió reconocimiento. Las promesas son fáciles cuando todavía no necesitan cumplirse. Cuando llegó el día del pago, los trabajadores fueron llamados uno por uno. Algunos salían satisfechos, otros desconfiados. Cuando llegó el turno de Elías, el jefe lo miró en silencio durante unos segundos. Tú eres el honesto, ¿verdad? Intento serlo, señor. Pues bien, las personas honestas no pelean por dinero. Las personas honestas confían en el destino. Entonces vino la sentencia. La empresa tenía dificultades, no podía pagar en efectivo, pero podía darle algo de valor futuro. Valor futuro, dos palabras peligrosas. El papel describía la transferencia de un terreno improductivo, un antiguo lecho de río seco desde hacía décadas. Elías sintió la sangre hervir, pero recordó lo que su madre decía: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada que avergüence tu fe. Firmó. Salió en silencio, las risas resonaron detrás de él. Esa noche en casa le contó todo a su esposa Marta. Ella estaba pálida, sentada al borde de la cama. ¿Un río seco? Sí. ¿Y aceptaste? No había elección. El silencio que siguió era pesado. Luego ella tomó su mano. Tal vez Dios esté viendo algo que nosotros no vemos. Él quería creerlo, pero era difícil cuando el armario estaba casi vacío. Al día siguiente, Elías decidió conocer su propiedad. Caminó 2 horas hasta llegar al lugar. Era peor de lo que imaginaba. Tierra agrietada, piedras esparcidas. Ninguna sombra, ninguna señal de agua. Solo una franja ancha serpenteando entre colinas secas. Una tumba de río. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra y la dejó caer entre sus dedos. Señor, si hay un propósito en esto, necesito verlo. El viento sopló con fuerza en ese instante, y algo brilló, muy rápido, casi imperceptible. Elías frunció el ceño, se agachó y removió la tierra. Nada. Tal vez fue imaginación. Tal vez la desesperación creando ilusiones. Suspiró y se levantó, pero decidió volver al día siguiente, y al otro, y al otro. Durante una semana fue al lecho seco después del trabajo temporal que consiguió en otra cantera. Llevaba una vieja azada, cavaba sin saber exactamente qué buscaba. Tal vez dignidad, tal vez respuesta. En el 8º día, mientras cavaba cerca de una curva del antiguo río, la azada golpeó algo duro. El sonido era diferente, metálico. El corazón se aceleró, se arrodilló y cavó con las manos. Sacó una roca pesada, sucia, sin brillo aparente. Pero había algo en ella. La llevó a casa, la lavó con agua. Entre las grietas de la piedra, hilos dorados brillaron bajo la luz de la lámpara. Al día siguiente llevó la piedra a un viejo orfebre del pueblo.
El hombre la examinó en silencio. Hasgó, probó. Miró otra vez. ¿Dónde encontraste esto? ¿En un lecho seco? Amigo mío, esto es oro. Vetas de oro puro. Y no era un fragmento aislado. Era parte de algo más grande, mucho más grande. Elías regresó al río seco con energía renovada. Cavó en el mismo lugar, más profundo, más ancho. Encontró otra roca, y otra, y otra. Todo el lecho parecía esconder una vena dorada bajo la superficie olvidada. Durante meses trabajó solo, en secreto. Vendía pequeñas cantidades para no llamar la atención. Pagó las deudas. Compró medicamentos para Marta, zapatos nuevos para su hijo. Pero no cambió de casa, no ostentó, no dijo nada. Hasta que el jefe lo descubrió. Fue una mañana en el mercado. El jefe escuchó rumores. Alguien encontró oro. Oro en el lecho seco. El terreno inútil. Mandó llamar a Elías. ¿Es verdad? ¿El qué, señor? El oro en el lecho que te di. Usted me pagó con eso. Se convirtió en mío. El jefe sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó negociar. Ofreció dinero, sociedad, presión. Pero los documentos firmados hablan más fuerte que los arrepentimientos tardíos. El oro era legalmente de Elías, y espiritualmente parecía haber sido guardado para él. Pero la historia no termina en la riqueza, porque la riqueza revela el corazón. Un día, un antiguo compañero de la cantera apareció en la puerta de Elías, desempleado, su familia pasando hambre. Elías recordó las risas, la humillación, el papel lanzado sobre la mesa. Podía cerrar la puerta, pero no la cerró. Ofreció trabajo, pagó un salario justo, sin humillación. Pronto llegaron otros. Elías compró más herramientas. Organizó una excavación profesional. Confirmaron que aquel lecho seco era parte de uno de los mayores yacimientos de oro de la región. Empresas comenzaron a ofrecer millones. Él se negó a venderlo por completo. Creó una cooperativa. Compartió las ganancias con los trabajadores. Construyó una escuela en el pueblo, una clínica médica, pozos de agua. La ciudad que se burlaba de él comenzó a llamarlo bendecido. Años después, el antiguo jefe quebró. Inversiones equivocadas, orgullo, codicia. Una tarde apareció en la propiedad de Elías, sin traje caro, sin sonrisa arrogante, solo un hombre cansado. Necesito trabajo. El silencio entre ellos era pesado. El viento soplaba sobre el lecho que un día fue despreciado. Elías miró a aquel hombre y vio más que el pasado. Vio la oportunidad de romper un ciclo. Hay trabajo, sí, aquí pagamos justo y respetamos a quien trabaja. Ese día el oro brilló menos que la gracia. Una noche, sentado a la orilla del río que ahora volvía a correr, porque las excavaciones revelaron un manantial subterráneo que devolvió el agua al lecho, Elías observaba el reflejo de la luna. Su hijo preguntó: «Papá, ¿crees que Dios puso oro allí por tu causa?» «Creo que Dios puso oro allí hace mucho tiempo, pero esperó el corazón correcto para revelarlo». El río corría. El agua tocaba piedras que un día escondieron oro. Elías comprendió algo profundo. El jefe pensó que estaba pagando con nada, pero estaba entregando el comienzo de un milagro. La vida no se volvió perfecta. Surgieron desafíos, envidia, intentos de robo, procesos judiciales. Pero cada crisis fortalecía lo que había sido construido con fe. Porque el oro más valioso nunca fue el mineral, fue la transformación. Fue el hombre humillado que eligió no volverse amargo. Fue el trabajador engañado que eligió confiar. Fue el lecho seco que escondía abundancia. A veces, lo que parece rechazo es redirección. A veces, el pago injusto es la llave de un territorio escondido. A veces, el lecho seco es solo la superficie de algo que brilla bajo presión. El jefe lo pagó con un lecho de río seco. Dios respondió con un río lleno de oro. Pero el mayor tesoro fue el corazón que permaneció intacto en medio de la injusticia. Y eso nadie puede quitárselo.